Tepoztlán, Pueblo Mágico, es el asiento gubernamental del municipio homónimo en Morelos, enmarcado por prolongadas formaciones rocosas. Este lugar se ha convertido en un centro de visita para extranjeros y vecinos estatales, gracias a sus pintorescas calles, a sus museos históricos, al exconvento dominico de la Natividad, que es una incuestionable referencia al arte churrigueresco, pero que ahora se encuentra en remodelación a causa del temblor del 19 de septiembre de 2017. Además, los morelenses de esta zona muestran un singular sentido de la celebración, llenando el poblado de color, danza y espectáculo a la menor oportunidad, como en el Día del Chinelo o en el Día de Muertos, en el que también se aprovecha todo su carácter esotérico. Sin embargo, los reflectores se centran en el Cerro del Teposteco, un coloso vigía del pueblo, patrimonio natural insignia de esta locación. El nombre proviene del náhuatl y está compuesto por los vocablos tepos, tli, fierro o cobre, y tlán, abundancia o lugar, que en conjunto sería lugar donde abunda el cobre. El gigante de piedra tiene sus orígenes en una leyenda náhuatl, que data de una doncella que solía bañarse en el río de Axitla. Era una comidilla popular entre la gente del pueblo, que en aquellas barrancas daban malos aires, pero la doncella nunca lo creyó. Luego de un mes de haberse bañado, se supo embarazada. Su abuelo, al enterarse de la deshonra que supondría el bebé para la familia, decidió deshacerse de él. La primera vez lo arrojó contra unas rocas, pero el viento lo depositó sano y salvo en una llanura, y en la segunda ocasión, simplemente lo dejó cerca de unos magueyes, para que fuera mordido por una serpiente o espinado por la planta. Sin embargo, las pencas se doblaron hasta su boca y le dieron de beber aguamiel. Ese mismo día, una pareja de ancianos que caminaba por el sendero vieron al bebé y decidieron adoptarlo y cuidarlo. Lo renombraron Tepostecatl, que significa persona hecha de cobre. En el pueblo habitaba una terrible serpiente, Xochicalco, a la que se le ofrecían ancianos como ofrenda. Cuando el turno le llegó a su padre adoptivo, Tepostecatl se ofreció para ir en su lugar. De camino fue juntando piedras de obsidiana hasta tener un buen montón en su huipil. Al llegar frente a la serpiente, ésta lo devoró sin vacilación y de un solo bocado. Así que una vez en sus entrañas, el niño desgarró al animal de adentro hacia afuera para liberarse. Regresó al pueblo. Triunfal en el Zócalo, se encontró con una celebración musical donde tocaban el teponaztli y la chirimia. Al intentar acercarse para tocar con ellos, fue rechazado tajantemente por los músicos, al ver que solo era un niño. Tepostecatl, iracundo, invocó una tormenta de arena que lo cegó por unos momentos y aprovechó ese tiempo para robarles los instrumentos. Salió corriendo, y los músicos en persecución. Entonces, cuando ya estaban por darle alcance al niño, en tono de desafío orinó hacia ellos y formó la garganta que atraviesa Cuernavaca. Finalmente, continuó su huida hasta que llegó a la cima del Teposteco, del que tomó posesión para seguir tocando cuanto él quisiera. Este cerro resulta de vital importancia para nuestra investigación del Heloderma horridum, mejor conocido como lagarto enchaquirado o lagarto escorpión, ya que sirve para ejemplificar las zonas en que este peculiar animalito habita, pues se encuentra generalmente en árboles y formaciones rocosas, con una vegetación sinuosa y suelos semiáridos. Además, está rodeado por la zona natural protegida Parque Nacional El Teposteco, declarado como tal el 22 de enero de 1937. Con una superficie total de 23.258.7 hectáreas, forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y es protegido por la Semarnat. A continuación, podemos ver una entrevista que le realizamos a un profesor que trabaja en el Parque Nacional El Teposteco. ¿Permite saber su nombre, por favor? Claro que sí, es profesor Adrián Mario Gutiérrez Tapia, para servirle. ¿Cuáles son sus acciones para el cuidado de este parque? Mira, aquí nosotros lo que vigilamos y mantenemos es los monumentos, las zonas arqueológicas y los museos. Ya quien se ocupa de los bosques, todo eso es Agarpa. Ok. Sí, entonces nosotros cuando viene la época de plantar arbolitos, de reforestación, apoyamos. Ah, ok. Pero ellos son directamente los responsables del bosque, porque eso está considerado como bosque natural. Inclusive reportamos que de aquel lado ya estaban apropiando de terrenos y vino la Zagarpa, hicimos la denuncia, bueno, nosotros no, sino mediante la oficina, y vinieron y pusieron que estaba prohibido lotificar, porque eso está reconocido como un parque ecológico. Okay.
Y ya se han echado abajo varios proyectos, como es el caso de un teleférico que iba a rodear todo esto. Entonces todo esto que vemos de bosque ya no existiera. Estuviera el teleférico y edificios, porque iban a poner hoteles, restaurantes, paseos a caballo y todo eso. Entonces toda esta vegetación que vemos acá ya no existiera. El espécimen fue clasificado por Wickman en 1829. Su nombre proviene de las raíces griegas, elos, tachuela, y dermis, piel, y del latín horridum, áspero o rudo, significando entachuelado de piel áspera. A continuación, podemos ver a una señora de ascendencia mixteca pronunciando el nombre de la especie. Así, casi yo digo, acerca de la economía en la zona de Tepoztlán? En la zona de Tepoztlán no conozco mucho, pero sí lo he visitado. Es una zona turística, por lo tanto aporta gran economía a la comunidad, al lugar, debido a la pirámide que se encuentra en la cima. Asimismo, los museos, el convento, el mercado. Y las mismas personas obtienen recursos económicos debido a lo que aportan, artesanías, debido a sus centros turísticos. También nos habla acerca de algunas zonas ecológicas que también al visitarlas aportan economía. ¿Por qué? Porque a la hora de visitar una persona al visitar el lugar, ¿qué es lo que hace? Pues está recomendando el lugar de lo bonito que se encuentra. Ok, muchas gracias. Sí. Ahora bien, en México existe una historia en la que la Caltetepon salva la cosecha de maíz del pueblo azteca. Un año después de que el maíz fue plantado, la lluvia no llegó. Entonces la gente desesperada llamó a la Caltetepon y le pidió su ayuda. Lo alimentaron con huevos en los campos de maíz, y en señal de agradecimiento hizo llover. Inmediatamente la cosecha comenzó a crecer y el campo fue fértil por muchos años. Y se dice que incluso hoy, si se ve la piel de la Caltetepon, se descubre en ella pequeños granos de elote que le recuerdan a la gente sus poderes sobre el clima. Lo que es cierto de esta historia es que los lagartos enchaquirados incrementan su actividad en la época de sequía, 2 o 3 semanas antes de que lleguen las primeras lluvias de verano. El animal es parte del tronco de los vertebrados Chordata, miembro de la clase de los reptiles de orden escamosos, y pertenece a la familia Elodermatidae, junto con su primo, el monstruo de Gila. Además del Parque Nacional del Teposteco, podemos encontrar ejemplares desde la parte desértica al sur de los Estados Unidos, pasando por las áreas costeras de Oaxaca y Sonora, hasta las selvas bajas de Chiapas. En los últimos 20 años se ha suscitado un fenómeno, cuando menos alarmante, y es que sus avistamientos se han visto reducidos dramáticamente, limitándose a áreas naturales no perturbadas por la actividad humana y sus registros concentrándose en los estados de Colima, Jalisco, Chiapas, Estado de México y Morelos. Aunque no podemos atribuirlo solamente a la intervención humana en el ambiente, sino también a sus altas exigencias ecológicas.
En su estado natural, el lagarto escorpión funge como depredador de reptiles, tales como iguanas, lagartijas, serpientes y tortugas. También funge como depredador de roedores, de aves pequeñas y de sus huevos. Sin embargo, no llega a ser consumidor de segundo orden en la cadena trófica, pues es depredado por búhos, coyotes y zorros. Algo sorprendente de este animal es que debido a su necesidad de cubrir una distancia de hasta 24 hectáreas para encontrar más alimento, consume un tercio de su peso en una sola sentada. Además, como medida adaptativa su metabolismo es lento, así aprovechan los nutrientes por mucho más tiempo. En muchos aspectos, el lagarto ha probado ser de un carácter taciturno, pues rara vez se le ve socializar. Es muy difícil de sexar, pues su tamaño y peso entre géneros es muy similar, midiendo aproximadamente 101.6 centímetros y pesando 770 gramos. Por último, nunca se ha documentado formalmente su ritual de apareamiento, aunque se cree que es similar al del Eloderma suspectum, cuyos machos organizan batallas para probar su superioridad física a las hembras. Luego, existe otro factor importante que ha hecho difícil el registro de dicha ceremonia, y es que en lo salvaje pueden llegar a suspender su reproducción indefinidamente, si no existen condiciones de superávit alimenticio. Por otro lado, en cautiverio copulan durante el otoño, y las puestas de huevos se hacen después de 6 u 8 semanas en los meses de octubre y diciembre. En promedio, una hembra puede poner hasta 7 huevos por año, pero se han registrado casos extraordinarios, donde el máximo ha sido de hasta 22. El periodo de incubación de las crías es un poco más largo que el de la mayoría de los lagartos, siendo que tardan entre 154 y 226 días, con una temperatura controlada a 26 grados centígrados, esto cuando se encuentran en cautiverio. Como es característico de especies de reptiles venenosos, el Eloderma horridum tiene una cabeza triangular aplanada, con un hocico chato y grueso, que guarda una poderosa mandíbula con glándulas venenosas en la parte inferior, y dientes acanalados listos para expulsar su veneno. Sus ojos son pequeños y negros, adaptados para cazar de día. Sus extremidades, aunque cortas, son robustas y fuertes, pues al contrario de lo que podría parecer, son estas las que usan para cazar, y no su veneno, el cual solo usan como método de defensa. Todo su cuerpo está recubierto en escamas negras y amarillas, parecidas a pequeñas cuentas de plástico. En el caso de la cabeza, suelen ser más brillantes y rugosas, siendo que las de la zona ventral y de la cola son finas y aplanadas. En nuestra incursión a Tepoztlán, pudimos documentar de primera mano testimonios de gente acerca de la mordida del reptil. Buenas tardes, mi nombre es Alondra Luna Munguía. ¿Me podría decir su nombre, por favor? Alma Gutiérrez. ¿Conoce al lagarto enchaquirado? ¿Usted cómo lo conoce? ¿Como escorpión? Como escorpión. ¿Qué conoce de este animal? Puede ser muy peligroso, ¿eh? Realmente es muy peligroso. No se puede arrimarse porque se la avienta de volada. Okay. ¿Y conoce algún caso o en su colonia? Sí, pues ahí en mi colonia sí hay muchos animales de esos. Muchos animales. Tiene el alacrán, las víboras, las mazacuatas,
el escorpión. ¿Y usted cómo sabe que este animalito es peligroso? Porque una ocasión le picó a mi hija y le llamamos al doctor. Y es que la ponzoña tiene en la colita, ¿no? ¿Y qué le hicieron en el doctor? ¿Qué no vio qué auxilios, bueno, qué primeros auxilios utilizaron? No, pues eso, como nosotros lo agarramos, le echamos un frasco de alcohol, ¿sí? Y eso lo llevamos para allá. Ahí cuando lo vio el doctor, unos estudios, pues. Ahí nos sabemos por eso. Ok, muchísimas Sí, de gracias. nada. Buenas tardes, mi nombre es Hilda Yailina Flores y vengo a hacerle una entrevista. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jonathan Cuenca Rodríguez. Hola. Disculpa, ¿qué nos podrías decir sobre este animal, sobre su veneno? Sobre el monstruo de Gila, lo que he escuchado es que el veneno es prácticamente tóxico. Llega a paralizar lo que es la cierta parte donde fue mordido, lastimado la persona. Todavía no tiene cura para lo que es la Toxina. la toxina que contiene lo que es el monstruo de Gila. ¿Y usted conoce algún caso? No conozco casos, solamente vía internet he conocido personas que han tenido bastantes problemas y hasta han tenido que amputarle las patas. ¿Ha tenido algún contacto con el animal? Ningún contacto, es prácticamente un poco imposible porque es un animal de alta peligrosidad. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Las 3 toxinas principales que comprenden el veneno son la guilatoxina, que a su vez contiene una glicoproteína de toxicidad muy elevada, la hialuronida y la elodermatina, conocida también como toxina hemorrágica. Es la más compleja de las dos, pues presenta una cadena péptida de 223 aminoácidos y es estabilizada por 8 puentes de disulfuro. La función de la primera es causar un efecto de activación de la memoria a largo plazo, para que su atacante nunca olvide el dolor producido por la mordida. Por otro lado, la hialuronida potencia la dispersión del veneno por los tejidos de las víctimas. Y finalmente, la elodermatina tiene un efecto 100% letal. Es responsable de producir daño muscular, hipotensión, letargia, parálisis de extremidades posteriores y en últimos casos hipotermia. Para detallar más estos aspectos tenemos a la profesora Irma López Salcido. Un poquito, tengo un poco conocimiento. Y bueno, sabemos que el lagarto es un veneno. ¿Sabe cuál es la composición de este veneno? Exactamente no tengo cuál es la composición de este veneno, solamente sé lo que afecta. Generalmente da mareos, provoca mareos en las personas. Este tipo de venenos pues se encuentra en su saliva. No es como las serpientes que contienen su veneno en sus colmillos, sino este veneno del lagarto viene en la saliva y le inyecta a través de la mordida. ¿Y sabes si es más o menos frecuente, podría decirse, que ataque a los humanos? No, es poco frecuente que ataque a los humanos. Generalmente estos animales son carnívoros y se alimentan de especies como insectos y cosas así, pero de los humanos no es muy frecuente. ¿Tiene algo en particular que lo distinga del veneno de otros reptiles? Pues generalmente no es sensible en los humanos al instante, sino hasta después un periodo posterior. Es cuando empiezan a sentir los humanos los mareos y confusión. Eso sería todo, muchas gracias. Cabe aclarar que hasta ahora no se ha registrado ningún ser humano que haya muerto por esta mordida, aunque en animales el escenario no es tan benévolo, pues llegan a presentar hemorragias en intestinos, riñones y pulmones que derivan en su muerte. Debido a la rareza de su mordida, no existen planes de prevención ni procedimientos específicos de primeros auxilios, pero se pueden usar los dirigidos a picaduras de serpientes u otros reptiles. Para prevenir una mordida, las recomendaciones más importantes son conocer a los animales venenosos de la zona, evitar molestarlos o matarlos, mirar bien el entorno donde se pisa, donde se ponen las manos o donde se descansa, evitar acampar en zonas cerradas, usar calzado de cobertura alta y cerrada, salir siempre acompañado y contar con un botiquín con sueros y material para asepsia. Finalmente, deberás conocer las vías de comunicación más cercanas. Como se puede ver, todas estas recomendaciones son bastante genéricas y obvias para el sentido común, aunque no está de más tomar nota.
Por otro lado, si incurriste en la desgracia de ser mordido por el lagarto, debes seguir las siguientes medidas de prevención. Desprender al animal lo más pronto posible, sin sacudirlo, haciendo palanca para abrirle el hocico. Realizar la asepsia y comprimir para evitar el sangrado. En un hospital, la víctima deberá ser tratada con antiinflamatorios y analgésicos, además de sueros que contrarresten el veneno en cuestión. Pero reiterando mis palabras de hace unos momentos, debido al bajísimo horizonte de percances, no es rentable producir un suero contra la mordida del Heloderma horridum. Lamentablemente, a causa de los mitos y la mala fama que rodea a los reptiles, para las comunidades que conviven con el espécimen, este no tiene mayor relevancia que la materia prima que aporta su piel, para hacer accesorios y artesanías. Es pues objetivo primordial de este proyecto generar conciencia de su importancia en los diferentes niveles de investigación, clínicos, económicos, ecológicos y socioculturales, por medio de la ampliación de la información recopilada sobre la especie hasta el momento. El lagarto enchaquirado ve sus números poblacionales mermados día con día, y a este paso, la única huella que habrá dejado en la historia es la de unas cuantas artesanías de priori lujosas, pero de mal gusto, y la de ser el pariente opacado por el monstruo de Gila. Sabemos que los reptiles tienen fama de ser de sangre fría, afables y ariscos, pero hasta ellos merecen nuestra comprensión y respeto. Texuco para el mundo, estudiantes de UVM, por siempre responsables de lo que se ha cultivado.